Hola a todos, bienvenidos a Aula de Ciencias. Hoy resolvemos el modelo cero de química para las PAU 2025 de Castilla-La Mancha. Y como siempre, antes de empezar a resolver ejercicio por ejercicio, vamos a ver en qué consta el examen. Pues bien, este examen, este modelo cero, consta de 4 preguntas. Dos de ellas, la primera y la segunda, como podéis ver aquí, tienen dos apartados, el A y el B, y solo tenéis que resolver uno de estos dos. Recordar que aunque no tengamos mucho tiempo y no tenemos que gastar mucho tiempo en esto, es conveniente que nos leamos toda la pregunta, leamos bien el apartado A y el apartado B y decidamos cuál de estos dos apartados va a ser el que mejor vamos a saber resolver para así poder obtener la mayor puntuación en nuestro examen. Pues bien, aparte de esta pregunta 1 y 2, donde tenemos que elegir entre el apartado A y B, tenemos dos preguntas más, la pregunta 3 y la pregunta 4, donde tenemos que resolver todos los apartados, tanto el apartado A como el apartado B. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos ahora a pasar a resolver ejercicio a ejercicio. Recordar que yo voy a hacer en la pregunta 1 y la pregunta 2 tanto el apartado A como el apartado B para que vosotros aprendáis a hacerlo todo y así que vayáis lo más preparados posibles al examen. Así que empezamos. Pues el ejercicio 1, la pregunta 1, nos dice que conteste uno de los dos apartados siguientes: las entalpías estándar de formación del butano-metano, que ya en este caso es el metano solo, CH4, dióxido de carbono gas, CO2, y del agua líquida, H2O, son menos 76, menos 393,5 y menos 285,8 kJ partido por mol, respectivamente. A. A1, ajuste la reacción y calcule la entalpía de combustión del metano en estas condiciones. Y A2, calcule a partir de los datos siguientes la variación de entropía de la reacción, su variación de energía libre y determine si el proceso será espontáneo a la temperatura de 298 Kelvin. Y en el apartado B nos dice: B1, escribe las estructuras de Lewis de CH4, CO2 y H2O y descríbelas usando la TRPEV y su geometría. Y en el BES 2 nos dice: explique la hibridación del átomo de carbono en el metano CH4 y justifique razonadamente si existen enlaces de puentes de hidrógeno. Y nos dan como datos las masas relativas tanto del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, también la presión de trabajo, una atmósfera, temperatura 298 kelvins y la constante de los gases R, y también nos dan las entropías tanto del metano, del CO2, del oxígeno y del agua. Pues bien, si empezamos con el ejercicio, en la pregunta nos dan las entalpías estándar de formación de el metano, que son los menos 76 kilojoules partido por mol. También nos da la entalpía estándar de formación del CO2, que es menos 393,5 kilojoules partido por mol. Y por último nos da la entalpía estándar de formación del agua, que son menos 285,8 kilojoules partido por mol. Y en el apartado A, justo en el A1, nos dice que ajustemos la reacción y calcula la entalpía de combustión del metano en estas condiciones. Pues bien, recordar que cualquier molécula orgánica, en este caso el metano, cuando está en contacto con el oxígeno hay una combustión y siempre se forma CO2 más agua, los óxidos correspondientes de la molécula orgánica. Ahora ajustamos esta reacción, se ajusta igualando el número de elementos en un lado o en el otro. Tenemos tantos carbonos en la izquierda como los tenemos en la derecha, 1. Luego de hidrógenos tenemos 4 a la izquierda y a la derecha solo tenemos 2, pero si multiplicamos la molécula de agua por 2 tenemos 4 hidrógenos. Y ahora ajustamos los oxígenos, que lo hemos dejado al final porque el oxígeno está solo, o 2. Así que si yo a la derecha tengo 2 y 2, 4 oxígenos, y a la izquierda solo 2, lo multiplico por 2 y ya tengo la reacción igualada. Y ahora, para calcular la entalpía de esta reacción, recordar que la entalpía de una reacción, en este caso de la reacción de combustión, es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos,
que es lo que nos daba al inicio del enunciado, que es los datos que tenemos aquí arriba. Pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues bien, la entalpía de los productos, es decir, la entalpía del CO2 más 2 veces la entalpía, 2 veces porque tenemos un 2 estequiométrico de la molécula de agua, menos la de los reactivos. Pero fijaros que de reactivos solo tenemos la del metano. ¿Por qué? Porque las entalpías estándar de los elementos en su estado estándar es 0. Pues muy bien, si ahora sustituimos con los valores que tenemos que 213,6, no, perdonad, tenemos menos 393,5 más 2 veces menos 285,8 menos 76. Y esto nos da menos 889,1 kilojoules partido por mol, que es la entalpía de combustión del metano. Y en el apartado A2 nos dice que calculemos a partir de los datos siguientes, de los datos que tenemos más abajo, la variación de entropía de la reacción, su variación de energía libre, y determine si el proceso será espontáneo a la temperatura de los 298 kelvins. Pues bien, lo que nos pide es la entropía de la reacción y es lo mismo, es la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Y los tenemos abajo del enunciado estos datos y son 213,6 más 2 veces 69,9 menos, y aquí sí que tenemos que poner la entropía de la molécula de oxígeno, ¿de acuerdo? No solo la del metano. Entonces son 187,9 más 2 veces, porque tenemos 2 oxígenos, 204,8. Esto, si lo calculamos con nuestra calculadora científica, nos da que es menos 244,1 joules partido por mol por Kelvin. ¿Y qué nos pide también? También nos pide la energía libre de Gibbs, que sabemos que es la entalpía menos la temperatura multiplicado por la entropía. Si sustituimos, lo primero que tenemos que fijarnos es que la entalpía la tenemos en kilojoules partido por mol y la entropía en joules por mol. Así que lo que voy a hacer es pasar estos joules a kilojoules, es decir, que 1000 joules son 1 kilojoules, serán menos 0,2441 kilojoules partido por mol y Kelvin. Ahora sí que puedo sustituir, ya que lo tengo todo en las mismas unidades. La temperatura me ha dicho que es 298 por la entropía, que es este menos 0,2441, me da que la energía de Gibbs es menos 816,4 kilojoules partido por mol. Y lo último que me pregunta es si este proceso será espontáneo o no. Pues recordar que lo que nos marca si un proceso es espontáneo o no es la energía de Gibbs, y cuando la energía de Gibbs es inferior a 0, la reacción es espontánea. En este caso vemos como la reacción es negativa, es inferior a 0, así que esta reacción es espontánea. Si pasamos ahora al apartado B, en el B1 nos pide que escribamos las estructuras de Lewis de estas tres moléculas y que describamos, usando la teoría de repulsión de pares de electrones, su geometría. Pues bien, lo que tenemos que hacer es, en el caso del CH4, cogemos el carbono. El carbono sabemos que tiene 4 electrones en su capa de valencia, lo dibujamos así, y también tenemos los hidrógenos, donde sabemos que los hidrógenos tienen un electrón en su capa de valencia. Ahora, recordar que todos los elementos quieren ser gases nobles, es decir, tener completo su octete, tener a su alrededor 8 electrones, a excepción de algunos, y uno de ellos es el hidrógeno. El hidrógeno solo quiere tener 2, así que pues le dice al carbono, oye, compartimos uno, compartimos uno, compartimos uno, compartimos uno. Así, cada hidrógeno tendrá a su alrededor 2 electrones y el carbono tendrá 8. Y esta sería la estructura de Lewis
de la molécula de metano, teniendo una hibridación sp3, es decir, una geometría tetraédrica. La otra molécula es el CO2 y vamos a hacer lo mismo. Tenemos un carbono con 4 electrones de valencia y luego tenemos unos oxígenos que tienen 6. El oxígeno tiene 6, para completar el octete necesita compartir 2 con el carbono y este de aquí lo mismo, quedando que si comparten 4 electrones, un enlace doble y tenemos encima del oxígeno 2 pares de electrones libres. En este caso es sp, es decir, es lineal la geometría. Y por último, la molécula de agua, lo mismo, tenemos un oxígeno con 6, un 2, 3, 4, 5, 6 y un hidrógeno que hemos dicho antes que tiene solo uno. El hidrógeno le dirá al oxígeno de compartir un electrón y se quedará finalmente esta molécula de aquí, que realmente sabemos que los pares de electrones se ponen para el mismo lado y hacen que haya una repulsión, teniendo una geometría sp al 2, es decir, 2 pares de electrones libres, y esto hace que la geometría sea angular. ¿De acuerdo? Y en el apartado B nos pide que la hibridación del átomo de carbono en el caso del metano, y justificamos razonadamente si existen enlaces de puente de hidrógeno. Pues bien, el B2, si nos centramos en el metano, ya hemos dicho que su hibridación es sp3. ¿Y cómo lo podemos saber que es sp3? Lo podemos hacer con la cuenta de la vieja, que es decir, un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces, yo sé que es S, P, 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 pues sp3. La otra forma de hacerlo, yo sé que el carbono, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. Si tiene 4 enlaces, estos 4 enlaces, ¿cómo los ha podido crear? Pues los ha creado con los electrones que tiene en la capa de valencia, pero no en esta forma, porque si no aquí no podría unirse con nadie, sino que lo que hace es que un electrón del 2s pasa al 2p en estado excitado para así tener un orbital s con el que reaccionar y 3 orbitales p, es decir, hibridación sp3. ¿De acuerdo? ¿Y puede formar puentes de hidrógeno? Pues no puede formar puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno solo se forman con las moléculas que tienen enlace oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno. En el caso del metano no se pueden crear puentes de hidrógeno. Pasamos ahora al segundo ejercicio y recordar que este segundo ejercicio, igual que el primero, tenemos 2 apartados, A y B, y vosotros solo tendréis que resolver uno, pero yo os voy a resolver todo. En la pregunta 2 nos dice que conteste a uno de los 2 apartados siguientes, sea la siguiente reacción redox: Cu sólido más HNO3 da CuNO3 2 más NO2 más agua. A1 escribe las semireacciones de oxidación y reducción e indique cuál es el oxidante y el reductor, y A2 ajuste las ecuaciones iónicas y molecular por el método ion-electrón. Y en el apartado B, el B1 nos dice que los elementos cobre, oxígeno y nitrógeno intervienen en la reacción interior y explique razonadamente cuál de ellos tendrá el menor radio atómico y cuál la menor energía de ionización. Y en el B2 escriba la configuración electrónica de los 3 elementos y escribe los números cuánticos de los electrones de la capa de valencia del nitrógeno. Y como datos nos dan las masas atómicas relativas de todos los elementos y los números atómicos. Pues bien, en esta pregunta 2 tenemos una reacción redox, que es que del cobre sólido más ácido nítrico da el nitrato de cobre más NO más agua. Y en el apartado A, justamente en el A1, nos pide que escribamos las semireacciones de oxidación y reducción. Pues bien, fijaros que aquí el cobre es en estado metálico y aquí está en estado iónico. ¿En qué carga tiene aquí el cobre? Pues este 2, recordamos que viene para acá y es cobre más 2. Como pasa de estado de oxidación 0 a estado de oxidación 2, es una oxidación. ¿De acuerdo?
¿Y qué es lo que se reduce? Pues fijaros que lo único que no tenemos más es este molécula de aquí, el NO3 negativo. A mí me gusta quitarle los hidrógenos porque no intervienen realmente, es como lo que contraposición a este anión. Y fijaros que aquí tenemos el NO, aquí el nitrógeno, su estado de oxidación es +5 y aquí es +2. Así que aquí lo que estamos viendo es una reducción. Así que estas son las dos semirreacciones. Y también nos dice que cuál es el oxidante y cuál es el reductor. Pues recordar que el oxidante es el que consigue que se oxide su compañero y el reductor es el que consigue que se reduzca. Es decir, si el cobre se oxida, lo que hace es que permite que el nitrógeno se reduzca. Por eso que este es el reductor. Y el NO3, que es el que se reduce, hace que su compañero se oxide, así que es el oxidante. Y después nos piden en el A2 que ajustemos la reacción tanto iónica como molecular. Pues bien, para igualar las reacciones, primero lo que hacemos son igualar las dos semirreacciones. Siempre empezamos igualando el elemento que se oxida o se reduce, un cobre en el primero, un cobre a la izquierda y a la derecha, nitrógeno uno a la izquierda y a la derecha, tenemos iguales. Ahora, ¿qué más tenemos? Pues vemos que abajo tenemos también oxígenos, sumamos tantas moléculas de agua como oxígenos necesitamos para igualar, ahora tenemos 3 en cada lado y como hemos introducido hidrógenos, tenemos que introducir tantos hidrógenos como tenemos en un lado como el otro para compensar. Y una vez ya tenemos todos los elementos igualados, lo que tenemos que hacer es igualar las cargas añadiendo tantos electrones como sean necesarios, 3 arriba, 2 arriba, 3 abajo. Y fijaros que siempre cuando igualamos unas dos semirreacciones, los electrones en un lado tienen que estar a la derecha y en el otro a la izquierda para que luego se tachen entre sí y no tengamos electrones. Y como tenemos 2 en un lado y 3 en el otro, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 3 y por 2 para poder hacer la igualación. ¿Y qué nos queda al final? Pues nos quedan que 3 cobres más 8 protones más 2 NO3 negativo dan 3 cobre más 2 NO más 4 moléculas de agua. Y esta sería la reacción iónica igualada. Pero nos pide, aparte de la iónica, lo molecular, es decir, que esté al igual que aquí arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es introducir o juntar los contraiones. Por ejemplo, el cobre está solo, pues el cobre ya está bien. Fijaros que el HNO3 significa que estos protones y estos nitrógenos están juntos, pero fijaros que hay más protones de los que se juntan con los hidrógenos. Estos se juntarían 2 solo y nos sobrarían 6, así que tenemos que sumar 6 NO3 negativos para compensar. Y esto que he introducido a la izquierda tengo que introducirlo también a la derecha, porque la materia ni se crea ni se destruye así porque sí, sino que si yo pongo algo a la izquierda también lo tendré que poner a la derecha. Así que si sumo y igualo todo esto, finalmente tendré que 3 cobres más 8 HNO3 me dan, esto al juntarlo, se me generan 3 CuNO3 2, fijaros que 3 por 2, 6, ¿de acuerdo? Más 2 NO más 4 moléculas de agua. Y así tenemos el apartado A resuelto. ¿Y en el B qué nos piden? Pues bien, en el B, justo en el B1, nos piden que estos 3 elementos, cobre, oxígeno y nitrógeno, digamos cuál de ellos tiene el radio atómico menor y también la menor energía de ionización. Lo que tenemos que saber es estos elementos dónde situarlos en la tabla periódica. Si yo dibujo una tabla periódica aquí súper chapucera, ¿de acuerdo? Sé que el cobre lo tengo por aquí, es un metal de transición, y que el nitrógeno y el oxígeno están unos seguidos del otro en esta capa de aquí arriba. Es decir, que me tendré que fijar qué es lo que pasa cuando voy de izquierda a derecha en la tabla periódica. ¿Y qué pasa cuando voy de izquierda a derecha en la tabla periódica? Pues recordar que lo que hace es que aumenta la carga nuclear efectiva.
Al aumentar la carga nuclear efectiva, eso hace que los electrones estén atraídos más cerca del núcleo, lo que hace que el radio sea más pequeño. Es decir, contra más a la derecha, radio más pequeño. El radio más pequeño es el del oxígeno. ¿Y qué nos pasa con la energía de ionización? Pues bien, que al tener la carga nuclear efectiva que aumenta de izquierda a derecha y estar los electrones más atraídos hacia dentro, se necesitará más energía para liberar ese último electrón, porque estará atraído más fuerte. Así que la energía de ionización más pequeña será la que tenga el radio más grande, es decir, en este caso, el cobre. Y después, en el apartado B2, nos dice que escribamos las configuraciones electrónicas del cobre, que tiene Z igual a 29, del oxígeno, que tiene Z igual a 8, y del nitrógeno, que tiene Z igual a 7, y escriba los números cuánticos de los electrones de valencia. Pues bien, recordar que para hacer las configuraciones electrónicas, las que son pequeñas, sí que pues 1s2, 2s2, nos lo podemos ir sabiendo, pero si no, podemos hacer esto de aquí para ayudarnos. Y se van completando los electrones así. Pues en el caso del cobre son 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 son 20, pues nos faltan 9, 3 de 9. Pero recordar que el cobre es una excepción en su configuración electrónica. ¿Por qué? Por la estabilidad que da una capa de llena, que también nos pasa cuando tenemos una estabilidad por capa de semi llena, es decir, cuando tenemos la posibilidad de tener D10 o tener D5. En este caso lo que pasa es que esto de aquí realmente queda en 4s1, 3d10, por la gran estabilidad que le da este electrón en la capa D para llenarla. ¿De acuerdo? En caso del oxígeno y el nitrógeno no tenemos esto, 1s2, 2s2, 2p4, y en el caso del nitrógeno un electrón menos, 2s2, 2p3. Y nos pide también los números cuánticos de los electrones de la capa de valencia del nitrógeno. La capa de valencia es esta de aquí, 2s2, 2p3, así que tenemos n igual a 2 y en este n igual a 2, porque recordar que la n es igual al número, ¿de acuerdo? En cambio, la L lo que nos marca es el tipo de orbital, 0 para el orbital S, 1 para el orbital P. ML va de más L a menos L pasando por el 0, en el caso del orbital S solo tiene un valor, que es 0, y en el caso de la P, recordar que puede ser 1, 0 o menos 1. Yo en este caso le voy a poner menos 1, ¿de acuerdo? Elegir el valor que queráis. Y por último, el número de spin, el ms, que recordar que puede ser o un medio o menos un medio, el que vosotros también prefiráis. Fijaros que pongo en un lugar un medio y en el siguiente 1,5. Y con esto tenemos acabado también la pregunta 2 de este modelo 0 de Castilla-La Mancha. Pues seguimos ahora con el ejercicio 3, que recordar que el ejercicio 3 es un ejercicio donde todos los apartados son obligatorios, ¿de acuerdo? Y nos dice que la Comisión Europea, a través del reglamento UE 2021/365, autoriza el uso del cloro activo liberado a partir del ácido hipocloroso en determinados casos como superficies y otros medios, pero no para su aplicación directa en personas y animales. En un laboratorio dedicado a la fabricación de esta sustancia se halla una disolución acuosa 0,3 molar de ácido hipocloroso que tiene un pH de 3,98. Calcule a.
la concentración molar de todas las especies presentes en el equilibrio y el grado de disociación del ácido hipocloroso, y B, compare numéricamente la fortaleza del ácido hipocloroso con la fortaleza del ácido acético. Compare numéricamente la fortaleza de la base conjugada del ácido hipocloroso con la fortaleza de la base conjugada del ácido acético. Y nos da como dato la constante de acidez del ácido acético. Pues bien, ¿qué nos decía esta pregunta 3? Vamos a ver los datos que nos dan y al principio nos da un poquito de explicación para que veamos esta aplicación de nuestros conocimientos de química, pero al final lo que nos interesa a nosotros es que tenemos una disolución de ácido hipocloroso 0,3 molar con un pH de 3,98. Y en el apartado A nos dice que calculemos la concentración molar de todas las especies en el equilibrio y el grado de disociación del ácido hipocloroso. Pues bien, nosotros sabemos que el ácido hipocloroso es un ácido débil y, como todos los ácidos débiles en agua, está en equilibrio con sus iones. ¿De acuerdo? Entonces, yo al inicio, ¿qué tengo? Pues tengo una concentración inicial, de esto no tenemos nada, y en el equilibrio tengo concentración inicial menos X, X y X. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Pues sabemos que el pH es 3,98. Con esto podemos calcular, porque sabemos que el logaritmo del menos el logaritmo de la concentración de H3 o más es igual al pH, es decir, que la concentración de protones será igual 10 a la menos pH. En este caso el pH es el 3,98, es decir, que la concentración de protones es 1,05 por 10 a la menos 4 molar. Y este valor de aquí es igual a la X que tenemos aquí, es decir, es igual a la concentración de protones en el equilibrio, que es igual a las de el anión ClO negativo. Y luego, ¿qué es la otra concentración que nos piden en el equilibrio? Pues la que nos falta es la del HClO, que es igual a la concentración inicial menos X. La concentración inicial es 0,3 molar, menos X, que es este 1,05 por 10 a la menos 4 molar. Esto nos da que la concentración en el equilibrio, recordar que todo esto es en el equilibrio del ácido hipocloroso, es 0,2998 molar. Y con esto tenemos la primera parte de este apartado A, que nos pregunta las concentraciones molares de todas las especies en equilibrio. ¿Qué más nos pide este ejercicio, este apartado A? También nos pide el grado de disociación del ácido hipocloroso. Pues bien, nosotros cuando estamos haciendo un equilibrio lo podemos hacer de esta manera, o también lo podemos hacer con el alfa, que es el grado de disociación. Entonces, si yo pusiera un nuevo equilibrio, yo tendría que la concentración del ácido hipocloroso que tengo en el equilibrio es la concentración inicial 1 menos alfa, y de las especies de los derecha, es decir, de los productos, concentración inicial alfa, concentración inicial alfa. Es decir, que X es igual a la concentración inicial por alfa. X tenemos el valor que hemos dicho que es el 1,05 por 10 a la menos 4, la concentración inicial también 0,3 molar, solo nos falta este alfa, por lo que alfa es igual a 3,5 por 10 a la menos 4, que esto es igual al 0,035%, y este es el grado de disociación del ácido hipocloroso.
Pues bien, vamos a ver ahora el apartado B, que en el apartado B nos dice que comparemos numéricamente la fortaleza del ácido hipocloroso con la fortaleza del ácido acético y compare numéricamente la fortaleza de la base conjugada del ácido hipocloroso con la fortaleza de la base conjugada del ácido acético. Pues bien, lo que tenemos que hacer es ver estos dos ácidos y estas dos bases, cómo de fuertes son como ácidos y como bases, y compararlas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer de diferentes maneras. Lo podemos hacer comparando las constantes de acidez y las constantes de basicidad, o lo podemos hacer comparando los pHs y los pOHs. Yo voy a comparar los pHs, pero si lo hicieras por constante de acidez y constante de basicidad también estarían correctos. ¿De acuerdo? Pues nosotros, el HClO, el ácido hipocloroso, ya nos ha dicho que su pH es igual a 3,98. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver ahora cuál sería el pH del ácido acético, que en el equilibrio sería lo mismo, ¿de acuerdo? Así de forma rápida. Vamos a ver su pH, ¿cuál sería? Pues del ácido acético lo que tenemos es la constante de... Tenemos la K sub A, ¿de acuerdo? Que es 1,8 por 10 a la menos 5. Que es x al cuadrado dividido entre el 0,3 menos x. Podríamos resolver esta ecuación de segundo grado, o también podemos decir que esta x es tendiendo hacia 0 y nos daría una x igual a 0,0023 molar. Esto, que es igual a la concentración de protones, yo puedo calcular el pH, y su pH es 2,64 molar. Es el pH del ácido acético. Pues bien, si yo comparo este ácido con este ácido de aquí, fijaros que el ácido acético tiene un pH más bajo, por lo que es un ácido más fuerte. Y como os he dicho, también lo podríais hacer comparando las constantes de acidez. Es decir, calcularíamos la constante de acidez del ácido hipocloroso y las compararíamos a ver cuál de los dos es un ácido más fuerte. Y tenéis que sacar la misma conclusión, que es que el ácido acético es el más fuerte de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos pasa con la base? Pues con la base es al revés. Contra más fuerte es el ácido, más débil es la base. ¿Y esto cómo lo podríamos hacer? No solo así, sino calculando el pOH, que sería la inversa del pH. ¿De acuerdo? Esto os lo dejo para vosotros, para que hagáis este pequeño cálculo, pero al final el resultado es que es la inversa. Y con esto hemos acabado este ejercicio número 3 y vamos a ver qué nos pide en el ejercicio número 4 y último de este modelo 0. Pues en este ejercicio nos dicen que el fosgeno es un producto gaseoso que se descompone en monóxido de carbono y cloro según el proceso siguiente, y nos da la reacción que COCl2 gas está en equilibrio con CO gas más Cl2 gas. Y nos dice que en un recipiente de 250 mililitros de capacidad se introdujeron 0,213 gramos de fosfeno, de manera que cuando se alcanzó el equilibrio a la temperatura de 27 grados centígrados, la presión en el interior del matraz fue de 230 milímetros de mercurio. Entonces, a partir de estos datos, que calculemos A, el grado de disociación del fosgeno y la presión parcial de cada componente gaseoso en la mezcla, y B, el valor de las constantes Kp y Kc. Y los datos que nos dan son las masas relativas del cloro, del oxígeno y del carbono, como la R, que es la constante de los gases, y nos da este factor de conversión de entre una atmósfera y los milímetros de mercurio, que son 760 milímetros de mercurio. Pues bien, en este ejercicio 4 lo que nos dice es que en un recipiente de 250 mililitros se introdujeron 0,213 gramos del fosgeno, del CO o Cl2, de manera que cuando se alcanzó el equilibrio
a una temperatura de 27 grados centígrados, la presión total, la presión del matraz fue de 230 milímetros de mercurio. Y a partir de aquí a calcular el grado de disociación del fosgeno y la presión parcial de cada componente gaseoso en la mezcla. Pues bien, como hemos visto en el ejercicio anterior, yo tengo una reacción que está en equilibrio, por lo que yo tengo al inicio una concentración inicial y en el equilibrio, como nos pide grado de disociación, pues ya lo hacemos directamente por el grado de disociación, tendríamos esta reacción de aquí. Pues bien, ¿qué sé yo? Yo lo que tengo es la presión total y estamos hablando de gases. Fijaros que en la reacción los tres componentes son gases, tanto el reactivo como los dos productos. Por lo que siempre tenemos que pensar en el P por B es igual a nRT. Pero fijaros que la presión es total, por lo que los moles también tienen que ser totales. Y los moles totales son igual a la suma de moles que tenemos en el equilibrio. Entonces, en lugar de concentración, vamos a considerar moles iniciales, porque recordar que lo podemos hacer tanto por moles como por concentración. Pues los moles totales son los moles de CoCl2 más los moles de CO en equilibrio más los moles de cloro también en equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué es igual? Pues los moles iniciales 1 menos alfa más los moles iniciales por alfa más los moles iniciales por alfa. ¿Cuántos son los moles iniciales? Pues bien, los moles iniciales los podemos calcular a través de los 213 gramos iniciales que teníamos del fosgeno, que si lo pasamos con el peso molecular, que es 99 gramos un mol, obtenemos 0,00215 moles, que son los moles iniciales. Si esto lo sustituimos en la ecuación de aquí arriba, tenemos los moles totales. Si estos moles totales los ponemos también en la fórmula de P por B es igual a nRT, ¿qué nos quedaría? Aunque antes vamos a hacer una cosa, que es pasar estos 230 milímetros de mercurio a atmósferas, porque fijaros que la constante de los gases, la R, nos la da en atmósferas litros mol Kelvin. Pues 230 milímetros de mercurio por 760 milímetros de mercurio son una atmósfera. Es decir, que son 0,303 atmósfera. Pues bien, si vamos sustituyendo todo lo que hemos dicho, tenemos presión total 0,303 atmosferas por el volumen total, que son estos 250 mililitros, que son 0,250 litros. Es igual a moles totales, que son estos 0,00215, 1 menos alfa, más, esto lo podemos resumir como 2 veces lo mismo, ¿de acuerdo? Pues 2 veces por 0,00215 por alfa, por la R, que nos la da el enunciado 0,082, por la temperatura, que son 27 grados, es decir, 27 lo pasamos a Kelvin, le sumamos estos 273. Pues bien, si resolvemos toda esta operación, nos dará el valor de alfa, que es igual a 0,4322, es decir, que el grado de disociación es del 43,22%. Y esto es lo que nos pide, parte de lo que nos pide el apartado A, que es el grado de disociación del fosgeno. Y aparte del grado de disociación, también nos pide la presión parcial de cada uno de los componentes de la mezcla. Y recordar que para calcular la presión parcial lo hacemos calculando la presión total por la fracción molar
del componente. Entonces, si empezamos por la del reactivo, del COCl2, sería igual a la presión total por la fracción molar de COCl2. Y si calculáramos la presión parcial del CO, sería igual que la del cloro, que sería igual a la presión total por la fracción molar de uno de los dos, el que más queráis, el CO o el Cl2. O podéis hacer los dos cálculos, ¿de acuerdo? Si no lo veis claro que uno es igual que el otro, pues hacéis uno y luego el otro, pero veréis que os da lo mismo. Pues bien, ¿cuál es la presión parcial del COCl2, del fosgeno? Pues bien, la presión total, que es este 0,303, por, ¿qué es esta fracción molar? Pues es los moles del COCl2, que es NO1 menos alfa, dividido entre los moles totales. ¿Y esto a qué es igual? Pues es a 0,303 multiplicado por los moles iniciales que hemos visto antes, que eran 0,00215, 1 menos el grado de disociación que acabamos de calcular, dividido por los moles totales que serían 0,003079 si lo calculáis con la calculadora y hacéis la suma de los moles de cada uno de los componentes. Esto nos da que la presión parcial del COCl2 es igual a 0,12 atmósferas. Y vamos a ver la del CO, que hemos dicho que era igual a la del cloro, pero que si no vosotros no lo veis, hagáis una y después la otra, donde lo mismo, la presión total por los moles, que son moles iniciales alfa dividido entre moles totales, que en este caso serían 0,00215 por 0,4322 dividido entre los moles totales que hemos dicho, que es este valor de aquí. Al final obtendremos que la presión parcial de estos dos componentes es 0,0914 atmósferas. Y como os digo, si no veis claro que las presiones parciales son iguales, porque los moles de cada uno de ellos son iguales, la presión total es igual y los moles totales es lo mismo, hacer uno y después el otro, pero fijaros que al final los cálculos os obtendréis 0,0914 atmósferas. Y con esto tenemos el apartado A y vamos a ver ahora el apartado B, que nos pedía la Kp y la Kc. Pues bueno, como ya tenemos las presiones parciales calculadas en el apartado anterior, lo mejor es calcular la Kp, porque recordar que la Kp es la multiplicación de las presiones parciales de los productos dividido entre la presión parcial de los reactivos. En este caso, pues son los valores que acabamos de calcular y tenemos que la Kp de esta reacción es 0,0697. ¿Y cómo calculamos la Kc? Pues recordar que la Kp y la Kc están relacionadas por esta fórmula de aquí. Y recordar que en el caso que los moles de reactivos y de productos sea lo mismo, la Kp es igual a la Kc, pero en este caso tenemos un mol en producto y 2 en reactivo, así que tenemos que sustituir y solucionar porque en este caso la Kp no es igual que la Kc. ¿De acuerdo? 2 menos 1, es decir, 1 en total. Y si aislamos la Kc, nos da que su valor es 0,0028. Perdonad. Y de esta manera podemos calcular tanto la Kp como la Kc de esta reacción. Y con este ejercicio hemos acabado y resuelto todos los ejercicios y apartados de este modelo 0 para las PAU 2025 de Química de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues como siempre, para acabar, daros las gracias por seguirme, por ver los vídeos, por aprender química con nosotros. Recordar que en la descripción del vídeo tenéis dos cosas importantes, una mi correo electrónico y la otra el link a mi página web. ¿Correo electrónico para qué? Pues si tenéis dudas,
después de hacer el examen, este modelo cero, de cualquier otra cosa que tengáis dudas de química, enviarme un correo y vemos cómo os puedo resolver las dudas. Si tenéis problemas en un punto en concreto, en un ejercicio, decírmelo, que intentaremos explicarlo de otra manera, daros material adicional para que aprendáis, porque al final yo estoy aquí para ayudaros a vosotros y para que aprendáis química y vayáis bien preparados para estas nuevas PAU. Y lo otro era la página web, donde podréis encontrar el PDF de todos los exámenes de selectividad de química, estos modelos ceros para este PAU 2025, con el link a los vídeos de los exámenes que ya he resuelto. Muchísimas gracias y recordar que si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo.